Ahí está, ahí compartimos pantalla. Ahora Entonces, sí. bueno, la sesión pasada terminamos viendo teoremas muy bonitos que tienen que ver con esta noción de continuidad, con funciones uniformemente continuas, que bueno, son muy, muy interesantes porque esto nos va, desde luego, permitir observar otras características de las funciones. Y bueno, una parte que espero también usted esté disfrutando es que estamos dando como dos versiones en cierta medida. Por una parte, una versión real de variable real, y por otro lado estamos tratando de escribirlo en términos de funciones de varias variables en Rn. Sí. Entonces, en cierta medida estamos tratando de verlo desde sus ámbitos. Poco a poco vamos a ir tratando de ligar estas dos concepciones. Pues bueno, podríamos decir que la sesión pasada, pues estuvimos dialogando sobre estos teoremas de continuidad, y esto nos permite llegar a la siguiente definición. Definición es cuando nosotros hablamos de que una función sea derivable. Entonces, bueno, podemos decir sea f una función definida en un intervalo abierto, por abierto y, ¿sí? F es una función de variable real, ¿sí? Entonces, sea f definida en un intervalo abierto y, si C es un punto de I, si C es un punto de I, si C pertenece a I, bueno, vamos a escribirlo más que sí, vamos a decir y C es un punto de I. Entonces, lo que decimos es que sí, vamos a utilizar nuestra ecuación para hablar de un límite. Este límite al que hacemos referencia hoy lo escribimos. Este límite, cuando h tiende a 0, este límite cuando h tiende a 0, del cociente que escribimos como f de c más h, voy a escribirlo así, f de c más h, menos f de c sobre h. Entonces, si este límite que estamos escribiendo existe, este límite se llama la derivada de f en h. La derivada de f, perdón, de f en c. Y lo expresamos, varias formas de expresar este límite. Una forma muy común es simplemente decir f' de c. Y otra forma también de expresar este límite
que en cálculo también es muy tradicional, es utilizar aquella notación que debemos a Leibniz y que nos dice que la derivada en X de f de c. Ya está. Ahí tenemos dos formas de expresar el límite. Dos formas, de hecho hay más formas, pero estas son dos formas posibles. ¿Sí? Sí. Debida principalmente a la escuela francesa, la manera de expresarlo de Laplace, de Legendre, otro la escuela alemana. La forma en que Newton lo utilizaba era también de una forma distinta. Él utilizaba un puntito en la parte superior para expresar el número o el orden de derivación que se tenía. Además, podemos decir que si f tiene una derivada en cada punto del intervalo y decimos f es diferenciable en ese intervalo. Entonces, aquí ya estamos hablando desde una perspectiva más técnica de la diferencia de dos conceptos que comúnmente a veces se utilizan, o en la clase se utilizan como sinónimos, pero que aquí estamos clarificando que no son sinónimos, que es el término de derivabilidad y el término de diferenciabilidad. Entonces vamos a utilizar el término de derivabilidad para referirnos a cuando este límite existe en un punto determinado de un intervalo, y el término de diferenciabilidad cuando decimos que es derivable en todos los puntos de ese intervalo. ¿Sí? Sí. De hecho, nosotros podríamos decir un poco más y decir que un resultado conocido es que es el siguiente teorema. Es sea f de x una función real de variable real diferenciable en un intervalo y, ¿sí? De hecho, este intervalo lo podemos expresar como el continuo que va desde A hasta B. Entonces, f de x es continua justamente en este intervalo. Entonces, este es un teorema muy conocido. Y no sé si recuerde usted, maestra, cómo demostramos este teorema. Si recuerda alguna idea de cómo comúnmente hacemos la demostración de este teorema tan bonito. No, doctor, la verdad no. Bueno, vamos a hacerla, si le parece bien, y vamos a aprovechar para hacerla porque es una demostración muy rápida y muy bonita, muy breve. Es Sí, decir, doctor. lo que tenemos es que es una función diferenciable. Entonces, si f de x es diferenciable en un punto C de I, pues básicamente lo que estamos diciendo es que entonces existe el límite
A ver qué límite existe. Voy a utilizar ahora otra manera más común de definir el límite de derivabilidad, que es justamente el que sigue ahora. Vamos a escribirlo como el límite cuando x tiende a c del cociente que es justamente f de x menos f de c sobre x menos c. Y entonces observemos que si este límite existe, este límite debe ser algún valor. De hecho, de manera muy especial, podemos decir que es f' de c. O sea, es la derivada. ¿Verdad? Sí. Entonces, si nosotros multiplicamos, o sea, esto lo que significa es que es diferenciable. ¿Verdad? Entonces, si multiplicamos por el término x menos c, ambas partes, observemos que tenemos. Vamos a tener lo siguiente. El límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c por x menos c y del otro lado por x menos c. De hecho, lo correcto sea decir que entonces, como tenemos ya un término, x menos c, debemos de considerar este límite. Es decir, el límite ¿verdad? Cuando x tiende a c, justamente de x menos c. Ahí está. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué pasa del lado izquierdo? Pues que el x menos c de arriba se puede eliminar con el x menos c de abajo, ¿verdad? Sí. Y entonces nos va a quedar, simplificando, nos va a quedar justamente que el límite cuando x tiende a c, observen por favor, x menos c de arriba se elimina con x medio abajo, entonces nos va a quedar algo así como el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c. ¿Es igual a quién? A f' del límite cuando x tiende a c de x menos c. Pero resulta que x menos c cuando x tiende a c pues es cero. Esto hace que entonces f' de c por 0 sea 0. Y como consecuencia, pues lo que tenemos ahora
es que un límite muy bonito que dice así. ¿Sí? Límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Ahí está. Vamos el f de c, está menos f de c, pasa al otro lado y ya está. ¿Y esto qué significa? F de x es continua en el punto C del intervalo y. Una pregunta, doctor. Una pregunta, doctor. A lo mejor yo lo estoy enfocando mal, pero ese límite cuando X tiende a C, ¿por qué no afecta a F de S? No, ya, olvídelo, ya. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, no, ya. Hablando yo sola, ya me contesté yo sola. Sí, Es decir, el lado derecho, ¿por qué no afecta al lado izquierdo? sí, porque no, es que mi pregunta iba a ser que justamente el límite cuando X tiende a C, ¿por qué no afectaba también a la función de F de C? Y bueno, la razón es obvia, porque sí. ¿Sí? Es decir, del lado derecho, la manera en la que lo expresamos se va a cero. Sí. Esta parte se elimina, esta otra parte de aquí se elimina con la parte de abajo y nos queda que entonces f de x menos f de c es cero. Por tanto, f de x, el límite cuando x tiende a ser f de x debe de ser justamente f de c. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es justamente la condición. Ahora, ¿por qué decimos que es continua? Pues podríamos agregar aquí lo siguiente. Recordemos que f de x es una función continua en un punto C y cuando se cumplen las siguientes condiciones. Bueno, la primera, pareciera que no, pero es importante. Es muy obvio, pero pareciera que no. La primera es que C está en el intervalo I. Y además, f de x está definida en C. Es decir, tiene sentido calcular f de x en C. ¿Sí? Sí. Eso lo va a adquirir por el simple hecho de que C esté en el intervalo. Pero además de eso, va a cumplir la condición, esta que acabamos de escribir acá, que el límite cuando x tiende a C de f de x es justamente f de C. Entonces, cumpliendo esas dos condiciones, decimos que la función es continua en ese punto del intervalo. Es una manera de definir la continuidad. ¿Sí? Sí. Y en este teorema hemos visto que si f es diferenciable en un intervalo, f entonces va a ser continua. F va a ser entonces continua. Ahora, la continuidad tiene mucha importancia. Vamos a dedicar la sesión de hoy a hablar de esa importancia, porque la continuidad va a tener importancia tanto para la diferenciabilidad como también para la integrabilidad. ¿Sí? Sí. Importantes es el teorema que continúa, le llamamos el teorema
del valor medio. Y que, por cierto, este teorema nos ayuda, lo retomamos en parte de una propiedad que definimos la sesión pasada que llamábamos la propiedad del valor intermedio. ¿Qué nos dice este teorema del valor medio? Pues nos dice que si f es continua, en un intervalo cerrado. ¿Cuál es ese intervalo cerrado? Es un intervalo que tiene, pues, donde A es menor o igual que X, es que X menor o igual que B. Pues en ese intervalo cerrado, A menor o igual que X menor o igual que B. Y además pedimos que sea diferenciable, es decir, f es continuo en el intervalo cerrado y diferenciable en el intervalo abierto a menor que X, menor que B. Pues entonces existe un punto C al que ese punto C es mayor que A, pero menor que B. Entonces, ese punto C es menor que B y mayor que A. Y además de eso se cumple que el cociente f de B, f de B menos f de A sobre B menos A es exactamente igual a la derivada en el punto C. Ahí está. qué bonito teorema. Este es el teorema del valor medio, ¿sí? Y bueno, este teorema tiene una interpretación geométrica muy interesante, porque lo que nos dice es que cuando menos hay un punto en el intervalo abierto A menor que X menor que B, donde la tangente a la curva E igual a f de X es paralela a la secante que une los puntos, de un lado, el punto A, f de A, y por otro lado el punto B, f de B. Esa es justamente la interpretación geométrica que podemos dar. Entonces, podemos observar justamente cómo la interpretación que tiene este teorema del valor medio es la existencia de un punto en el intervalo abierto
donde la tangente a la curva y igual a f de x es paralela a la secante que une los puntos A con f de A y B con f de B. Esa es justamente la intención. Entonces, al estudiar estas propiedades de continuidad, de diferenciabilidad, nos permite conocer esta propiedad interesante que tiene el teorema del valor medio. Ahora, vamos a retomar algunas ideas del cálculo integral en una variable, ¿sí? Y probablemente una de las primeras ideas es recordar que el término que vamos a escribir ahora como la integral de A hasta B de f de x diferencial de x es la integral definida como una especie de notación en el intervalo que escribimos A menor o igual que x menor o igual A menor o igual que B. Entonces la integral definida en ese intervalo la vamos a expresar mediante este símbolo. Y por otro lado, si vamos a llamarle x0 está en el intervalo que acabamos de mencionar, en este intervalo de A hasta B, básicamente. Entonces, si x0 está ahí, es definida en ese intervalo, entonces la función que vamos a llamar f mayúscula de x, un poco como se utilizaba antes al estilo de primitiva, que es igual a la integral desde x0 hasta x f de t diferencial de t se llama integral indefinida de f en ese intervalo que hemos definido, en el intervalo desde A hasta B.
Pues observemos que estamos desarrollando una nomenclatura un poco especial para referirnos a la integral mm, tanto definida como la integral indefinida. Entonces, un teorema que surge inmediatamente, que es muy importante de mencionar, hablando justamente de funciones continuas, que ese es el punto ahora, un poco de observar cómo esta propiedad de las funciones reales contribuye de manera importante al cálculo, es el teorema que a continuación se presenta. Un teorema que tiene una conexión directa justamente eh, con la idea justamente de integral indefinida, y que nos dice lo siguiente: si f es una función continua en este intervalo, en el intervalo que va desde A hasta B, ¿sí? Y además asumimos que f tiene una integral indefinida, es decir, tiene una f de x que es igual al valor de esa integral, de hecho, pues entonces lo que podemos decir es que f es diferenciable y además la derivada de f prima, en mayúscula prima, es exactamente igual a la función f de x, que ha sido integrada. Exactamente igual a la función f de x que ha sido integrada. Entonces, este bonito teorema. Y este teorema lo podemos explorar pues, de muchas formas, porque, vamos, podemos suponer tener justamente conocimiento de cuál es la primitiva o cuál es la integral de una determinada función. ¿Mm? Por ejemplo, pensemos en una función muy conocida, como podría ser la función f de x, que es igual a coseno de x. Pues para la función f de x igual a coseno de x, sabemos entonces que la integral de esta función, la integral de la función coseno de x, diferencial de x, es igual a ¿quién, maestra? ¿Recuerda usted? Al seno de x. El seno de x. ¿Ah? Seno de x más La una constante. constante de integración. Bueno, entonces, note que justamente esta función a la que estamos haciendo referencia, f mayúscula de x, es justamente igual a ese seno de x más e. Entonces, ¿quién es f' de c? Perdón, la derivada de f mayúscula, pues sería la derivada del seno de x. Ajá. Esta derivada en x, del seno de x. Bueno, lo correcto sería decir del seno de x más e, ¿verdad? Ujú. Pero la derivada del seno de x, la derivada de una constante es entonces la derivada del seno de x es coseno de x. Entonces podemos observar cómo se cumple, porque coseno de x es justamente el valor que tiene f de x.
Entonces ahí podemos observar cómo este teorema manifiesta justamente esta propiedad, ¿no? Manifiesta la propiedad de que si f de x es igual a coseno de x, la integral del coseno de x diferencial de x es seno de x más una constante c. Por lo tanto, su primitiva es justamente seno de x más c. Por tanto, la derivada de esa primitiva es justamente la función f de x, que es coseno de x. Y claro, acá estamos tomando tal vez un ejemplo muy, muy bonito, muy simple, pero nosotros podríamos pensar en otros ejemplos un poco más complejos y vemos cómo esta propiedad, pues en lo general se va a cumplir. En lo general se va a cumplir. Por ejemplo, podríamos tomar otro ejemplo. Un segundo ejemplo, donde tomamos entonces ahora una función f de x. Esta f de x podría ser una función como, puede ser justamente x, seno de x. Y entonces, de lo que estamos hablando es de calcular la integral de x, seno de x, diferencial de x. ¿Sí? Pero ¿quién es esta integral? Pues esta integral, si la intentamos hacer, ¿quién nos da? Es un ejemplo de una integral Por partes. por partes, exactamente. Es una integral que se resuelve integrando por partes. Es decir, cuando hacemos referencia a que integramos por partes, estamos diciendo que vamos a tomar una integral de u diferencial de b, y esta la vamos a escribir como u por b menos la integral de b diferencial de u, ¿verdad? Eso es lo que vamos a intentar. Entonces, hacemos ¿cómo? Hacemos, a qué nos conviene hacer u? Que sea X. U puede ser ¿quién? X, ajá. Pues la diferencial de u es 1 diferencial de x, ¿verdad? Sí. ¿Quién sería b? db, pues a db le toca automáticamente ser Seno de X. seno de x diferencial de x, ¿verdad? Sí. Vamos a bajarlo aquí abajo. Y si tenemos que db es seno de x diferencial de x, ¿quién es b? El coseno. b Menos el coseno. es igual a la integral de esto, que es la integral del seno de x diferencial de x, que es justamente menos coseno de x, ¿verdad? Sí. Entonces la integral de x seno de x diferencial de x es u por b, que sería x por menos coseno de x, menos, te pido un minutito, por favor, si es tan amable. Sí, doctor.
Es decir, lo que tenemos, como comentábamos, es que entonces la integral de x seno de x diferencial de x debe ser, ¿quién debe ser? U por b, es decir, u es x, b es menos coseno de x, menos la integral de b, otra vez, que es ¿quién? Es menos coseno de x. Diferencial de u, que es 1 diferencial de x, o sea, diferencial de x. Y claro, la integral por parte siempre lo que busca es transformar una integral en una integral que pueda ser mucho más accesible que la primera que se propuso. Pues esto es igual a ¿quién? Más por menos menos x, seno de x, menos por menos es más la integral del coseno de x diferencial de x. ¿Y esto quién es? Pues esto es menos x coseno de x más, ¿cuánto vale la integral del coseno de x diferencial de x? El seno. Seno de x, así es. Seno de x. Así. Pues esto es muy importante porque aquí ya tenemos justo quién es f', ¿verdad? Sí. Al expresarlo así, básicamente lo que estamos diciendo es que entonces f' es justamente esta función que obtenemos como resultado de integrar. Esto de aquí es f. ¿Quién es f'? Pues vamos a calcularlo. Es la derivada de f. Entonces esto va a ser igual f' de x es igual a la derivada de esto, que sería la derivada en x de cada término, la derivada en x de menos x coseno de x, más la derivada en x de seno de x, más, inclusive, podemos anexar, dar el tratamiento conceptual, la derivada de x de la constante c. Ahí está. Pues primero tenemos un producto, ¿verdad? La derivada de menos x por coseno de x. ¿Quién es? Pues es el producto de quién? De, podemos expresarlo así, menos x por la derivada del coseno de x. Vamos a escribirlo de esta manera. Más coseno de x por la derivada en x de menos x. Cerramos llave, más la derivada del seno de x, que es ¿qué? Coseno de x. Más la derivada de c, que es 0. Ahí está. Entonces, nuevamente, ¿quién es f'? Esto es lo que queremos calcular. Pues f', perdón, lo seguimos calculando acá. Exactamente igual a menos x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, más coseno de x por la derivada de menos x, que es menos 1, más coseno de x. Esto es igual a ¿cuánto? A menos por menos es más, x seno de x, menos seno de x por menos 1 es menos coseno de x, más coseno de x. Y ya está.
Ya tenemos la respuesta. Menos coseno de x se elimina con coseno de x y entonces esto es igual a x seno de x. Es justamente ¿qué? F minúscula x. Sí, entonces, aquí observamos cómo el teorema, justo este teorema que se plantea, pues es un teorema que se cumple, ¿verdad? Que cumple la propiedad justo que se establece. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, maestra? No, doctor, todo muy bien. Todo muy bien, perfecto. Entonces, este es el resultado interesante. Si f es una función continua, definida en ese intervalo, donde x es mayor o igual que a, menor o igual que b, y y f de x mayúscula es su primitiva, su integral indefinida, pues entonces decimos que f es diferenciable y no solo f. No solo f es diferenciable, sino que además f prima, f mayúscula prima, es justamente igual a f de x. Ahí está. Vamos entonces a escribir el último teorema del día. El último teorema del día, que por cierto, a esta f también a veces le podemos llamar antiderivada, ¿verdad? También hay muchos nombres, primitiva, antiderivada. Hemos llamado a lo largo de la historia de diferentes formas. Entonces, nuestro último teorema nos dice lo siguiente. Si f es continua, el intervalo donde, ya sabemos, a es menor o igual que x, menor o igual que b, en este intervalo, pues entonces se cumple lo siguiente. Este va a ser un teorema para la integral definida. Y lo que se cumple entonces es el hecho de que el valor absoluto la integral que va desde a b, f de x diferencial de x. Si este es menor o igual a la integral que va desde a hasta b del valor absoluto de f de x diferencial de x. Ahí está. Tema muy, muy, muy bonito sobre los valores absolutos definidos. ¿Sí? Sí. Es decir, el valor absoluto de la integral definida es menor o igual que el valor de la integral del valor absoluto de la función. ¿Sí? Eso es lo que nos expresa este teorema. Y bueno, a modo de conclusión de esta sesión, una parte muy importante es que tanto teoremas que hemos hablado para la diferenciación, como teoremas que hemos hablado para la integración, lo común en este sentido es el hecho de que
estamos hablando de funciones continuas. Ese es tal vez el aspecto más interesante en ese sentido. ¿Sí? Estamos hablando de funciones continuas y bajo este contexto es que decimos y hablamos justamente de la importancia que tienen las funciones continuas, tanto para el cálculo diferencial como también para el cálculo integral. Bueno, maestra, pues deseo que haya disfrutado mucho de esta sesión, que tenga usted una muy buena noche, un buen descanso, y bueno, pues continuamos. Continuamos, si usted gusta, el próximo lunes. Sí, doctor, está bien. Muchísimas Bueno, gracias. pues que tenga usted una muy buena noche, que descanse y feliz fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego.